¿Qué tal amigos? Soy el Padre Rodrigo y en videos anteriores he querido ofrecer pequeños consejos para los artistas y todas las personas que aprecian el arte. Por ejemplo, hemos hablado sobre la misión del arte, el arte ayuda a conocernos, las obras de arte son para los demás. Ahora permítanme ofrecerles algunos consejos sobre la finalidad de la obra de arte o la finalidad del artista. Es decir, tratamos de responder sintéticamente a la pregunta ¿para qué hacemos obras de arte? El propósito que debería tener todo artista, aquello que pretende hacer, ya que todo el que obra actúa por un fino propósito. Lo primero que debemos aclarar es que la actividad artística y las obras de arte no son un medio terapéutico o un instrumento para la educación de los afectos y las emociones, para crear una conciencia o inteligencia crítica de la realidad o un instrumento para pasar la dureza de la vida, ni menos es un medio de activismo social político. Se dice también que en el arte no importa ni el fin ni el producto, solo interesa el proceso, el gesto performativo, sobre todo si es político revolucionario de construcción social. En la academia, universidad o escuelas de arte enseñan a ser un comunicador, un productor plástico, activista político y toda la palabrería ideológica vacía con la que le quieren lavar el cerebro a los que estudian. Es más, como no interesa el autor, porque se dice que ha muerto en la posmodernidad, solo lo importante es el mensaje y el público, la interpretación subjetiva, emancipada de la intención del autor. Esto transforma al artista en un payaso que debe entretener al público. Dirán que preguntarse por la finalidad de algo es caer en las manos de la normatividad, ya que la historia, según ellos, no camina hacia un objetivo, hacia una finalidad, sino que avanza en el caos y permanece en él. Adoctrinan diciendo que sin un propósito hay más libertad para rehacerse, es más lúdico. Aquí es el momento en que dirán que el arte es lúdico, creativo. Por eso el artista en realidad es un infante inmaduro que juega con plastilina y que es impulsado compulsivamente hacia la autenticidad, la voz propia, la novedad, el efectismo de la experimentación y la constante novedad del espectáculo. Los jóvenes idealistas acuden a los establecimientos oficiales para formarse y en cambio no les enseñan a producir obras de arte, ni menos buenas, y a ganarse verdaderamente el apelativo de artistas, con sangre, sudor y lágrimas. Más encima, deben pagar para caer en las manos de profesorcillos ideólogos mediocres que les sacan el dinero con los engaños del nuevo arte mientras escalan en los diferentes grados académicos. No. En toda esta ideología se pierden el arte, la obra, el artista y su finalidad y se transforman en instrumentos ambiguos para ser usados y abusados para fines que no están de acuerdo a su naturaleza. Quizás el principio básico que podemos recordar es que no hay obra de arte sin artista, porque es su origen. Pero tampoco hay artista sin una obra de arte que lo constituye como tal. Y esta relación recíproca se da en el contexto específico de una actividad que llamamos arte. De modo que debemos encontrar la respuesta sobre la finalidad o el propósito del arte al interno de estas coordenadas. Para saber cuál es la finalidad del arte hay que considerar previamente ¿qué es el arte? Hemos dicho que esto será solamente un consejo sintético, pero tratemos de responder. Si nos referimos a él como una actividad o labor práctica,
El mundo clásico ya lo ha definido como recta ratio factibilium, es decir, la sabia o recta inteligencia que se aplica ordenadamente para la creación de obras. Posteriormente se explicita aún más su finalidad, que es la belleza. En cuanto nos referimos a él como una dimensión única y eminente de la cultura humana, decimos que las obras bellas deben hacer crecer axiológica o valóricamente a la persona, lo que entraña también la dimensión espiritual del ser humano. Es decir, que el arte colabora con el crecimiento cultural de la sociedad en sus tres dimensiones fundamentales e inseparables: el cultivo del individuo, el cultivo del prójimo y el cultivo espiritual. ¿Cuál es el propósito del artista cuando crea obras de arte? El para qué, la finalidad. En primer lugar, el artista quiere crear o producir una obra bella, es decir, crear una obra que va más allá de ser mera cosa o algo que es solo expresión de su instinto, una emoción o una pasión. Crea un proyecto que deja aparecer lo bello como síntesis luminosa de la realidad misma. Quiere que sea una alegoría, un símbolo, un signo de algo que va más allá de sí. Es una comunicación o manifestación creativa de los trascendentales del ser, de la realidad, la verdad, la bondad y la belleza, sintetizados en el proyecto bello. La obra bella es aquella que se constituye mediante las tres condiciones objetivas y esenciales de la belleza: que la obra sea completa, íntegra, que no le falte nada que le corresponde según su naturaleza, que esté bien terminada, de modo que sea capaz de causar los demás fines propios de ella. Que sea además un entramado de proporciones, armonías, relaciones en sus diversos niveles de estructura: la forma, el contenido, el mensaje, la técnica, los materiales, etc. Y por último, que sea clara, evidente, resplandeciente, no confusa, o sea, que nos ofrezca la realidad mediante formas y contenidos iluminadores. Reconozco que decir esto, que el artista debe crear una obra bella, es muy violento para los oídos hipersensibles del frágil hombre posmoderno. Mucho más sofisticado que estas ideas arcaicas. La belleza, no. Eso suena a mundo medieval, ancien régime, ¿no? Patriarcado y todos los fantasmas que se les vienen a la cabeza. El problema es que piensan a la belleza como sinónimo de edades pretéritas, del fantasma del patriarcado hegemónico, tiránico y religioso, o como algo puramente cosmético, de la superficie, del kitsch, del pastiche. Ambas cosas son errores, falacias, no corresponden a la verdad de la belleza, ya que este es un modo de ser que evidencia los diversos niveles de profundidad de la realidad. Por eso resplandece, seduce y hace experimentar un gozo que va más allá de lo estético y sensorial e incluso de lo meramente intelectual. Por lo mismo, involucra al ser humano de modo integral: inteligencia, voluntad, afectos, sentimientos. Es decir, la obra de arte se pone en contacto con todo el mundo interior de la persona que la aprecia. Por lo tanto, el artista, cuando crea una obra de arte, trata de poner en contacto al espectador con los trascendentales del ser, es decir, le manifiesta creativamente los modos de ser que tiene la realidad que se ofrece para nosotros. La obra de arte nos pone en contacto con la verdad, porque nos ofrece creativamente la realidad. Nos da buen contenido para la inteligencia. Se encarna además en formas artísticas racionales, humanas, claras y no confusas. Nos pone en contacto con la bondad, nos hace buenos, nobles. Es decir, que ordena moralmente la voluntad, las pasiones, las emociones, porque se ofrece en orden, proporción, nos da buen contenido, mensaje,
Además, se nos ofrece en formas artísticas debidas, en materiales buenos, jamás mediocres, miserables o de desecho. Nos ofrece la belleza, que hace gozar, dar plenitud al alma del espectador. Por eso a veces se confunde el fin del arte con la educación afectiva o social, aunque incluye también esta dimensión netamente educativa, pero no es su fin. En segundo lugar, si el fin del artista es que su obra pone al ser humano en contacto con los niveles más profundos de la realidad, quiere decir que contribuye al crecimiento de la dignidad humana y social a nivel natural y sobrenatural. Su labor es única e indispensable. Las pruebas de este hecho basta verlas en la historia del arte y cómo ha colaborado con la creación, la construcción de las civilizaciones, no solo en el ámbito terreno, sino también disponiendo a las almas para la apertura a lo espiritual y religioso, como dimensiones intrínsecas e inseparables de la persona humana. Por eso es que el arte constituye el origen de la verdad que se crea y conserva en la existencia histórica de un pueblo, una forma notable para mostrar cómo la verdad existe o bien cómo esa se despliega en la historia. El artista es aquel que recoge o cosecha la realidad y la verdad que se da en la historia y la manifiesta creativamente para que sea conservada, apreciada y gozada constantemente en el tiempo. Al mismo tiempo, siembra nuevas obras creativas que vayan enriqueciendo y amplificando este patrimonio multiforme que estimula a la sociedad a anhelar mundos mejores. Todas las demás cosas que se mencionan y dicen sobre el fin del arte o bien pertenecen a otra esfera del ámbito humano o se mezclan con los fines anteriormente mencionados o los rechazan porque tratan de hacer avanzar la dictadura del relativismo y la disolución cultural por medio de la producción de obras mediocres y de vanidosos activistas, ideólogos y no de verdaderos y profesionales artistas. Así que, mi consejo, apártense de esos ideólogos y centros de pseudoeducación que les pretenden usar para fines extra artísticos, que hará que se pierdan ustedes y sus valiosas obras, y por lo tanto la cultura de toda una sociedad, como estamos viendo hoy en día. Por eso, queridos artistas, y también para los que no lo son, pero que aprecian el arte, tengan en mente estos fines al momento de crear o apreciar el arte y su obra. El arte sí se expandirá hasta alcanzar altísimos niveles intelectuales y prácticos que nos ayuden a vivir una vida mejor y a guiarnos hasta la eternidad. Déjenme sus comentarios y preguntas y nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga.